Ok, buenas tardes. Bien, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que pues tienen que conocer, ¿no? Eh, para todas las personas que pues estén viendo este video, espero que les pueda servir, ya sean estudiantes, en este caso también contadores, siempre es bueno seguir actualizando, ¿no? Recordemos que los que nos encontramos en el ámbito tributario, pues tenemos que estar actualizándonos, sí o sí, porque la normativa va cambiando, ¿ya? Bien, vamos a hablar acerca de un tema. Vamos a hablar acerca del impuesto a la renta de personas naturales, ¿sí? De personas naturales para el año 2024. Pueden ingresar este link a renta.sunat.gov.pe personas para que puedan pues tener mayor información, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del impuesto a la renta de personas naturales. Tenemos que tener en claro algo, es el tema del cronograma. ¿Desde qué fecha yo estoy obligado a presentar mi declaración anual? Hay que verificar. Recordemos que hay dos cronogramas, ¿no? Permítanme mostrarles, a ver, aquí está. Según la resolución de Superintendencia 304-2024-SUNAT, se aprueba el cronograma general para la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones financieras y para las personas naturales y micro y pequeñas empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 31940, correspondiente al año 2024. Bien, en esta parte pues nos habla de los cronogramas, ¿no? ¿Desde qué fecha uno está obligado? Podemos ver, aquí hay un cronograma que es a partir del 26 de mayo, el próximo mes, ahorita estamos 26 de abril, el próximo mes, para ser exacto, ¿cuándo qué? Cuando el último dígito termina en cero. Y tenemos otro cronograma que inicia desde el 26 de marzo, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿con qué cronograma voy a trabajar? ¿Ya? Vamos a empezar. Para las personas naturales, ¿sí? Personas naturales y micros y pequeñas empresas, el cronograma que van a emplear va a ser este, que es a partir del 26 de mayo. ¿Qué es lo que nos dice? Este cronograma, bueno, aplica para los deudores tributarios que se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 31940. Entonces, para las micro, pequeñas empresas y también personas naturales, se va a aplicar este cronograma. A partir del 26 de mayo hasta el 9 de junio, ¿no? Bueno, en este caso para buenos contribuyentes, sujetos no obligados a inscribirse en el RUC. Pero eso sí, por recomendación mía, no esperemos hasta el último momento. Eh, Estamos prácticamente con un mes de anticipación, desde ya se pueden estar presentando las declaraciones y si en caso pues se tuviera alguna devolución o algún pago, realizarlo a la brevedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el otro cronograma? A ver, con el cronograma que inicia desde el 26 de marzo. A ver, nos menciona y nos dice que aplica para los deudores tributarios que no están comprendidos dentro de los alcances de la ley 31940. ¿Quiénes? Los que no son micros ni pequeñas empresas, es decir, los que superan las 1700 UITs, ¿sí? Los que superan más de 1700 UITs. Y en cambio aquí, los que tienen ingresos hasta 1700 UITs. A ver, pero ¿qué pasa? Eh, Me he tocado, por ejemplo, en algunos supuestos donde son empresas nuevas que recién están iniciando desde el año 2024. En ese caso, ¿qué tipo de cronograma pues estaría aplicando para ellos? ¿El que inicia a partir del 26 de mayo o el que inicia a partir del 26 de marzo? La norma señala, la norma menciona y dice que para los contribuyentes, en este caso, que inicien sus actividades en el año 2024, van a tener que aplicar este cronograma a partir del 26 de marzo. ¿Ya? Entonces, no se vayan a equivocar.
para las personas naturales a partir del 26 de mayo. ¿Sí? Teniendo todo eso claro, pues vamos a empezar a ver de forma rápida a ver más que todo el tema de los conceptos, para el tema de impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? Tanto para renta de primera categoría, segunda, cuarta y quinta, rentas de capital y renta de trabajo. Bien, para el tema de la declaración de la renta del 2024, todo parte de una base legal, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 179/2004 de Economía y Finanzas, que aprueba el texto único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta. Tenemos el Decreto Supremo 122/94 de Economía y Finanzas, reglamento de la LIR. También tenemos la Resolución de Superintendencia 271/2019 SUNAT, la cual fue modificada mediante la Resolución de Superintendencia 229/2020 SUNAT, mediante la cual se aprueban las disposiciones y los formularios para presentar la declaración jurada del impuesto a la renta para el año 2020, ¿no? Y pues tenemos esta última, la Resolución de Superintendencia 0304/2024, ¿sí? Que es la que hemos visto previamente, donde se aprueba pues el cronograma de la declaración anual, ¿no? Tanto para personas naturales, así como también para personas jurídicas, ¿sí? Para el ejercicio, en este caso para el ejercicio gravable 2024. Bien, ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar la declaración jurada anual del año 2024? A ver, ¿quiénes? En este caso, los obligados a presentar son tanto las personas naturales, sucesiones indivisas, sucesiones conyugales domiciliadas en el país, que se encuentren domiciliadas en el país, ¿ya? Que hubieran obtenido, percibido rentas distintas a la de tercera categoría. Nos menciona y nos dice las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que estén domiciliadas en el país, ¿sí? Y que hayan percibido ingresos, hayan percibido rentas diferentes o distintas a las rentas de tercera categoría. Estamos hablando de renta de primera categoría, segunda categoría, cuarta y quinta categoría. Primera y segunda, rentas de capital, la de cuarta y quinta, rentas de trabajo, ¿sí? Siempre que por dicho ejercicio, es decir, por el año 2024, hayan determinado un saldo a favor del fisco, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Pues simulando la declaración anual, ¿no? Simulan su declaración anual, verifican que la información que pues la administración tributaria les está proponiendo es correcta, y si aún así verifican que hay un saldo a favor, están obligados a presentar una declaración, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un saldo a favor del fisco. Determinen un saldo a favor del fisco. Nos dice, determinen un saldo a favor del fisco en alguna de las casillas del formulario 709, casilla 161 cuando se trate de las rentas de primera categoría, la casilla 362 cuando se trate de la renta de segunda categoría y o de renta de fuente extranjera, y por último la casilla 142 para rentas de trabajo y o rentas de fuente extranjera. Entonces, determinen un saldo a favor del fisco, es decir, que tengan una deuda, ¿sí? También quienes, los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores. Yo presenté mi declaración anual del año 2023, supongamos, eh, y tuve pues una devolución por 500 soles, ya como persona natural estoy hablando. Tenía una devolución de 500 soles, pero no quise solicitar la devolución, quise aplicarla para mis declaraciones anuales futuras. Entonces, para el año 2024, para que yo pueda considerar esos 500 de mi declaración anual del 2023, pues sí o sí necesito presentar la declaración anual. ¿Ya? Nos dice claramente, los que determinen un saldo a favor, los que tengan una deuda por pagar a la SUNAT, los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría durante el ejercicio gravable. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Los que determinen un saldo a favor
o los que determinen un saldo a su favor en la casilla 141 como perceptores de rentas de cuarta categoría o cuarta y quinta categoría o algunas de dichas rentas más renta de fuente extranjera. Entonces, este es el lado opuesto, ¿no? Al primer supuesto. En la primera yo tenía una deuda y por eso estoy obligado a presentar mi declaración anual. Y esta de aquí, la tercera, nos dice que yo tengo un saldo a favor para solicitar. Puede ser una devolución o puedo aplicarlo contra declaraciones anuales futuras, dependiendo. También estoy obligado a presentar. Perceptores de rentas de cuarta y o quinta categoría que atribuyan gastos por arrendamiento y o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos, ¿no? Otro supuesto, perceptores de quinta categoría exclusivamente que determinen un saldo a su favor en la casilla 141 por la deducción de arrendamientos y o subarrendamientos de inmuebles no destinados a generar rentas de tercera exclusivamente y que se encuentren situados en el país, nos menciona la norma. Ok, los medios para poder presentar la declaración anual. ¿Sí? Nos dice, los sujetos que están obligados a presentar la declaración o que sin estarlo opten por hacerlo, lo harán a través del formulario 709, ¿no? Para personas naturales. ¿A partir de qué fecha? Como les mencionaba, a partir del 26 de mayo del año 2025. Verificamos aquí, 26 de mayo del 2025, ¿sí? Para dicha presentación se debe contar con la clave SOL y se realizará a través de internet, obviamente, ingresando a través de www.sunat.gov.pe o por el A Personas, dependiendo, cualquiera de los dos. Pueden realizarlo a través de la Personas por medio de su celular, de forma digital nada más, o por la misma computadora, ¿no? Recordemos que la Personas, pues está, ¿cómo decirlo? Mejor dicho, se puede descargar desde App Store o Play Store, ¿no? Si es Android o iOS, dependiendo. Los sujetos que presenten su declaración mediante el formulario 709 pueden utilizar la información personalizada que se cargará de forma automática en el referido formulario. Entonces, ¿a qué se refiere con información personalizada? La información personalizada se refiere para el tema de renta anual de personas naturales, que todos mis ingresos que yo he percibido en el año 2024 van a figurar en la declaración anual. ¿Sí? Entonces tiene que saber eso. Que si es que aún no se carga la información personalizada, pues no nos van a figurar en este caso nuestra declaración, bueno, mejor dicho, los importes, los ingresos que uno ha percibido en el año 2024. Bien, a ver, continuando. En esta parte se puede ver el cronograma del vencimiento anual. El cronograma que ya les había mostrado, ¿no? Mediante la resolución la cual se aprobó. Para todas las personas naturales que su dígito termine en 0, van a iniciar a partir del 26 de mayo, prácticamente un mes. Tenemos hasta el 26 de mayo para poder presentarlo, para poder presentar y pagar o solicitar la devolución si se tuviese. Lo mismo para los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 9, 27 de mayo, 28 de mayo, 29 de mayo y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las rentas de capital. La primera renta, la renta de primera categoría. La renta de primera categoría se encuentra contemplada en el artículo 23 del tubo de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Nos dice que la renta bruta es el monto total de los ingresos afectos al impuesto a la renta que las personas naturales generan por el alquiler o cesión de sus bienes muebles o inmuebles. En este caso, forma parte del impuesto a la renta de primera categoría el arrendamiento o el alquiler, ¿no? Que en este caso cede el propietario al arrendatario y por lo cual el segundo, es decir, el arrendatario, está obligado a realizar un pago, ¿sí? En el arrendamiento de bienes inmuebles surge la renta presunta y en la cesión temporal gratuita surge la renta ficta. Nos menciona también, nos dice, es importante saber esto,
que la renta bruta anual en ambos casos no puede ser menor al 6% del valor del predio según el autoavalúo. ¿Correcto? Bien, a ver, ok. Tenemos en bienes muebles o inmuebles distintos a los predios cuando se arriende o se den en cesión gratuita a sujetos que realicen actividad empresarial. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a sacar muchas cosas de aquí. A ver, para el tema de rentas de primera categoría, constituye rentas de primera categoría las provenientes de cualquier alquiler, de cualquier predio, ¿correcto? O cesión de bienes muebles, ya sea bienes muebles, bienes inmuebles. Y la forma del cálculo es igual a la renta neta, que la renta neta viene a ser igual a la renta bruta menos la deducción del 20%. ¿Sí? A dicho resultado se aplica, puede ser el 6.25 de la renta neta o puede ser el 5% de la renta bruta, ¿no? Con cualquiera de los dos se puede calcular. Si queremos calcularlo de forma directa, el 5% de la renta bruta. Si queremos calcular con el 6.25, pues primero a la renta bruta le deducimos, en este caso, el 20% y a la diferencia, en este caso la renta neta, se le aplica el 6.25. Vamos a llegar al mismo punto, al mismo resultado. Bien, pasamos a las rentas de segunda categoría. Las rentas de segunda categoría se encuentran contempladas en el artículo 24 del tubo de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Qué nos menciona? La renta bruta, o mejor dicho, constituye rentas de segunda categoría los intereses originados por la colocación de capitales, salvo los de cuenta de ahorros. Los intereses que reciben los socios de las cooperativas, excepto las del trabajo, las regalías, el producto de la cesión definitiva temporal de derechos, marcas y patentes, ¿no? Yo cedo temporalmente, o mejor dicho, perdón, cedo de forma definitiva cierta marca, ciertos derechos y por ello eh, yo genero renta. ¿Qué tipo de renta? En este caso, renta de segunda categoría, ¿no? Las atribuciones de utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de fondos de inversión. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las ganancias de capital, las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios. Yo vendo un inmueble, en este caso, ¿qué tipo de renta voy a pagar? Renta, en este caso, de segunda categoría, por la enajenación de bienes, ¿no? El tema de las regalías también constituye renta de segunda categoría. Para poder determinar la renta de segunda categoría, primero determinamos la renta neta. Determinar también el tipo de renta. O sea, a eso se le va a descontar el 20% y se le va a aplicar una tasa del 6.25 a la renta neta. ¿Qué más nos menciona? Que para el tema de dividendos se va a aplicar el 5% sobre el monto total. Bien, aquí tenemos un cuadro donde nos menciona pues el tipo de renta de segunda categoría, cuánto es la deducción y la tasa, así también la forma o la oportunidad del pago del impuesto, ¿no? Para el tema de ganancias por la venta de inmuebles, va a haber una deducción del 20% y se le va a aplicar el 6.25%. Y se va a pagar de forma directa al mes siguiente de obtenida la renta, ¿no? Por ejemplo, yo vendo el día de hoy, estamos 26 de abril, yo voy a tener que pagar hasta el próximo mes, así como la declaración también. Ganancias por valores mobiliarios, excepto las que provengan de acciones negociadas en rueda de bolsa. Los dividendos, para el tema de dividendos, como ya vimos aquí, es del 5%. ¿Ya? Dividendos, la tasa el 5%, se retiene en el mes en que se percibe. Y para otras rentas, el 20% se descuenta
Y a la diferencia se le aplica el 6.25%. Renta neta de fuente extranjera. Se agrega la renta neta de segunda categoría, siempre que provenga de la enajenación de los bienes del artículo 2 de la Ley de Renta, que se encuentren registrados en el Registro Público de Mercado de Valores del Perú, o que su enajenación o su venta se realiza a través de un mecanismo centralizado de negociación del país o extranjeros, convenio de integración. Pasamos a las rentas de cuarta categoría. Ya empezamos con las rentas de trabajo, ¿no? Que básicamente pues es el fondo de esta charla. La renta bruta. La renta bruta. A ver, las rentas de cuarta categoría se encuentran contempladas en el artículo 33 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Ya? Nos dice que la renta bruta son las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. ¿Sí? También se encuentran comprendidos en las rentas de cuarta categoría los que laboran bajo el Estado, o los que laboran en el Estado bajo el contrato administrativo de servicios, los llamados CAS. ¿Sí? También se encuentran las dietas y retribuciones obtenidas por las funciones del director de empresas, síndico, mandatario, albacea, entre otros. Entonces, ¿cómo es la forma o el cálculo para poder determinar la renta de cuarta categoría? Tenemos, para poder determinar la renta neta, se tiene que verificar o se tiene que hallar en primer lugar la renta bruta. A la renta bruta se le descuenta el 20% de la renta bruta, ¿sí? El 20% de la renta bruta, pero aquí tiene un tope. ¿De cuánto? De 24 UITs, ¿sí? En este caso no puede exceder la deducción del 20%, ¿sí? El límite máximo de deducir es de 24 UITs. Estamos hablando de 123.600. Ya solo hasta ese tope se puede pues deducir. Para el tema de rentas de quinta categoría, nos menciona, el tema de las rentas de quinta categoría se encuentra contemplado en el artículo 34 del tubo de ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Nos menciona y nos dice que son rentas de quinta categoría las que provengan o las que son obtenidas por prestar servicios en relación de dependencia. Esa es una de las características, ¿no? Que a diferencia de la renta de cuarta categoría, pues aquí no tienen una dependencia, no se sujetan bajo un horario, ¿ya? A un horario, tampoco perciben pues en este caso, una remuneración, ¿no? En las rentas de quinta categoría, sí, tienen relación de dependencia. Nos dice, las obtenidas por prestar servicios en relación de dependencia y que perciban, pues, sueldos, salarios, asignaciones, gratificaciones, aguinaldos, participación de utilidades, etc. Los ingresos obtenidos por prestación de servicios provenientes de contratos civiles en las que el usuario otorga todos los elementos para el desarrollo de los servicios. ¿Sí? Aquí nos menciona, mira, los ingresos obtenidos por prestación de servicio. Cuando se habla de prestación de servicios, cuarta categoría, ¿cierto? Provenientes de contratos civiles, en las que el usuario, en este caso, nos otorga todos los elementos para el desarrollo de los servicios. En la renta de cuarta categoría, pues tú prestas el servicio, tienes que prestar el servicio con tus propios medios, con tus propios mecanismos, con tus propios instrumentos. En cambio, en las rentas de quinta categoría, pues aquí hay un supuesto, ¿no? Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados como renta de cuarta categoría efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. Mira, aquí nos habla. Si es que hay dependencia, califica como renta de quinta categoría también. Son rentas de quinta categoría las participaciones de los trabajadores provenientes de asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado. Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios, las rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, jubilación, montepío e invalidez,
y cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. Bien, ahora pasamos a la renta de fuente extranjera, ¿ya? ¿A qué se denomina a qué se le conoce como rentas de fuente extranjera? ¿No? Nos dice, son rentas de fuente extranjera aquellas que provienen de una fuente ubicada fuera del territorio nacional. Las rentas de fuente extranjera no se van a categorizar y se consideran para efectos del impuesto siempre que se haya percibido. Ejemplo, la renta obtenida por alquiler un predio ubicado en el extranjero, ¿no? La persona es domiciliada, pero alquila un predio que está fuera. Los intereses obtenidos por certificados de depósitos bancarios de entidades financieras también de afuera del exterior. Y el más común, ¿no? La renta obtenida por prestar servicios en el exterior. Por ejemplo, yo soy domiciliado peruano, ¿ya? Y me contratan, pues, para prestar, no lo sé, servicios, una charla, o alguna clase, alguna ponencia afuera del país. Entonces yo estoy generando ingresos, yo estoy generando renta, pero ¿estoy generando renta dentro del territorio nacional? La respuesta es que no. Estoy generando ingresos en el exterior, en afuera, ¿sí? A ver, qué es lo que nos menciona el párrafo, el primer párrafo del artículo 51 del tubo de la ley de impuesto a la renta? Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera. Y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o la renta neta empresarial de fuente peruana según corresponda. En ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el impuesto. Entonces, si yo genero renta de fuente extranjera, ¿también voy a declarar por ello? La respuesta es que sí. Claramente aquí nos dicen, los contribuyentes que son domiciliados en el país van a sumar los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera. ¿Sí? Porque también son ingresos. Si bien es cierto, no lo ha percibido en el Perú, en el territorio nacional, pero sí afuera. Bien, vamos a ver aquí los ingresos, cuáles son los ingresos inafectos y exonerados, ¿no? Para el tema de la renta de quinta categoría. Los ingresos inafectos, las indemnizaciones que se encuentran previstas por las disposiciones laborales vigentes, ¿no? Las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad producida por accidentes o enfermedades. También se encuentra la CTS. La CTS es un concepto inafecto a renta de quinta categoría, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, porque en ocasiones, pues, en las boletas, al momento de presentar las declaraciones, pues también figuran ahí, ¿no? El código de CTS, o en concepto, mejor dicho, figura CTS, ya ese tipo de ingreso no se considera. Si consideráramos aquello, pues los ingresos van a sumar, ¿no? Y nos va a salir tal vez un impuesto por pagar o un impuesto mayor, lo cual no es correcto, la CTS está inafecta. Las rentas vitalicias también, tales como la jubilación, la invalidez, y también los subsidios, ¿no? Los subsidios percibidos. Los subsidios por maternidad, lactancia, incapacidad temporal, ¿sí? Están los tres subsidios. Ingresos exonerados, ¿ya? Las remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el país los funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales según convenios constitutivos. Se encuentran ingresos exonerados, las remuneraciones que perciban en este caso los funcionarios, los empleados de gobiernos extranjeros, ¿sí? Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable en moneda nacional o extranjera que se pague con ocasión de un depósito o imposición en el sistema financiero, así como los aumentos de capital de dichos depósitos e imposiciones excepto cuando dichos ingresos sean renta de tercera categoría.
Las rentas provenientes de la enajenación de acciones, de la venta de acciones y demás valores representativos de acción, ¿no? Realizadas a través de un mecanismo centralizado de negociación. Ok, aquí vamos a hablar acerca del esquema de los gastos adicionales. A ver, esto es muy importante que las personas pues que emiten recibos por honorarios se encuentren bajo locación de servicios, no lo sé, tengan el servicio pues también, o estén como CAS, o estén en planilla en sus empresas, en las empresas, tienen que aprender a emplear este tipo de gastos. Estos son gastos personales que toda persona que genera renta de cuarta y quinta categoría puede deducir, tiene derecho a deducir. ¿Pero qué? Hay que saber, hay que saber usarlas, ¿ya? Vamos a explicar uno por uno, a ver de forma detallada. Gastos adicionales por 3 UITs para rentas de trabajo. Tenemos uno por arrendamiento y o subarrendamiento, ¿ya? En este caso, ¿este tipo de gasto se puede deducir? Sí. ¿Cuánto es el porcentaje que se puede deducir? El 30% del monto del alquiler pagado. Por ejemplo, mi persona, yo alquilo no lo sé, un departamento, ¿ya? Alquilo un departamento por 3.000 soles. Yo le pago mis 3.000 soles al arrendador y el arrendador, dependiendo del tipo de renta que genere, me puede emitir una factura si en caso genera renta empresarial, renta de tercera categoría, o por el contrario, me puede emitir o me puede brindar el formulario 1683, la guía de arrendamiento, dependiendo, puede ser primera o tercera categoría, de acuerdo a lo que el arrendador pues genere tipo de renta, ¿no? En ese caso, de los 3.000 soles que yo he pagado, ¿cuánto voy a deducir? Tengo derecho a deducir el 30%, pero siempre y cuando el arrendador me haya emitido, o sea, una factura, si genera renta de tercera categoría, o por el contrario, el formulario 1683, la guía de arrendamiento. ¿Sí? Bien, continuamos. Por consumo en hoteles, bares y restaurantes. Este es el gasto más empleado por todas las personas. ¿Ya? Me he topado pues con varios contribuyentes, varias personas pues que emplean este tipo de gastos, ¿no? Pero simplemente dicen, ah, ok, son para consumo en hoteles, bares y restaurantes. Entonces yo me voy aquí a la tiendita de la esquina, que es un restaurante, consumo, me da mi boleta, boleta escrita, boleta física, ya, y con eso voy a deducir. La respuesta es que no. También hay que cumplir una cantidad de características o ciertos requisitos, por así decirlo. ¿Cuáles son? Primero, que sea un comprobante electrónico. ¿Qué tipo de comprobante? Boletas. Solo boletas. ¿Me emiten factura? No, factura imposible, ¿no? Porque boletas, porque son emisiones para clientes finales, ¿no? O consumidores finales. Hoteles y restaurantes me emiten una boleta, tienen que ser electrónica. Ya, correcto. Suficiente con que sea electrónica. Yo simplemente voy a un restaurante, pido por consumo, no sale ni mi DNI y ya, ¿esa boleta me va a servir? La respuesta es que no, no te va a servir. La boleta tiene que ser electrónica, tiene que estar con tu DNI o tiene que estar con el DNI de la persona que se pretende pues beneficiar o el usuario que se pretende beneficiar, el cliente. Tiene que figurar su DNI, nombre y apellido completo, ¿ya? Y no solo eso, basta con que me haya emitido pues la boleta, con que figure mi DNI. Yo me he encontrado con varias personas que me dicen, me han emitido una boleta, yo fui a comer o fui a un restaurante, a un bar, yo dicté mi DNI, si bien es cierto, figura mi DNI, figura mis datos completos, nombres y apellidos completos, pero en mi declaración anual no me jala esa boleta.
¿Por qué motivo es? Ya, lo más seguro es que la empresa que emitió la boleta en su giro de negocio no tiene el de hoteles, bares y restaurantes. Hay un SIU o hay una actividad específica. Porque ¿qué pasa? A veces las empresas en su ficha RUC no actualizan la actividad a la que se dedican. Entonces, por más que te haya emitido una boleta electrónica con todos los datos correctos, como el DNI, tu nombre, apellido completo, pero si en su ficha RUC no figura el giro de negocio de hoteles, bares y restaurantes, esa boleta no te sirve. ¿Ya? Ahora todo está actualizado, entonces casi siempre todas las boletas que nosotros consumimos y que cumplen esos requisitos aparecen automáticamente en la declaración anual. ¿Sí? Entonces ya vimos el tema de arrendamiento que se deduce el 30%. Tenemos en consumo en hoteles, bares y restaurantes que es el 15%. Entonces, yo por ejemplo salgo con mis compañeros, no sé, vamos a comer y gastamos 200, 300 soles. Ya, y soy yo el que va a cancelar. Solicito mi boleta con mi DNI por 200 soles. De esos 200 soles, el 15% es lo que yo deduzco de esa boleta. No se deducen los 200 soles que yo he pagado, solamente el 15%. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos aquí, por servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos. ¿Cuánto se puede deducir? El 30%. ¿No? Por ejemplo, yo me enfermo, o no sé, en este caso puede ser mi hijo, supongamos, mi hijo se enferma, tengo que llevarlo al médico o al odontólogo, hacerse un chequeo, no lo sé. Ese tipo de gastos también pueden deducir mi impuesto a la renta de trabajo, pero siempre en cuando me emita el profesional un recibo por honorario. Si me emite una factura, que es lo que comúnmente se realiza, no me va a servir. Me tiene que emitir un recibo por honorarios, por el servicio que me ha prestado, ¿sí? En ese caso, yo puedo deducir este tipo de gasto. Tiene que ser un recibo por honorarios electrónico. Recordemos que los recibos por honorarios físicos ya están desfasados, ¿ya? Por toda profesión, arte, ciencia o oficio. Aquí nos menciona que diversas profesiones, arte, ciencia u oficio, donde me emitan recibos por honorarios, también puedo deducirlos. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por 30% del monto pagado. ¿Sí? Diversas profesiones. Por ejemplo, de arquitecto, no sé, ingeniero civil, entre otros, pero que me emitan recibos por honorarios. Contador también podría ser, ¿sí? Presenta mi declaración, también me emite recibos por honorarios, perfecto. Y aportaciones de salud de trabajadores del hogar, ¿no? En este caso, se deduce el 100% del pago de salud que nosotros o que realizamos a las empleadas o trabajadores del hogar, ¿no? ¿Cuánto constituye? El 100% del pago de salud, no del pago realizado al empleado del hogar o al trabajador del hogar, ¿ya? Bien, aquí tenemos un esquema, básicamente es lo que ya les mencioné. Gastos por arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles, gasto a deducir, arrendamiento, subarrendamiento, ¿no? El porcentaje que se va a deducir, el 30%. Recordemos que se tiene que usar medios de pago cuando el importe que se está realizando o el pago que se está realizando es a partir de 2.000 soles o 500 dólares, ¿no? Esto pues está vigente desde el 1 de abril del 2022. Yo pago por 3.000 soles, ya tiene que estar bancarizado necesariamente. En efectivo ya no. El emisor no se haya encontrado de baja o no esté de baja y el emisor no esté con la condición de no habido. El inmueble no debe de estar destinado exclusivamente para el desarrollo de actividades de negocio o empresariales, ¿no? Simplemente el inmueble tiene que ser pues para vivienda,
¿no? No se va a desarrollar pues actividades empresariales. Y también el inmueble tiene que estar o debe estar ubicado en el país, ¿no? En el territorio nacional. Gastos a deducir por arrendamiento. ¿El arrendador genera rentas de primera categoría o el arrendador genera rentas de tercera categoría? Es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me alquilan un inmueble, tengo que ver, tengo que consultar, tengo que saber qué tipo de renta genera, en este caso, el arrendador. Puede tener su quinta, por ejemplo, ahí puede alquilar a bastantes personas y ya puede tener su negocio. Entonces, en ese caso, tiene que emitirme una factura, ¿no? Una factura, ¿por qué? Porque genera rentas de tercera categoría. Y si genera rentas de primera categoría, como vemos aquí, un recibo por arrendamiento, el formulario 1683, ¿no? ¿Qué nos dice? El pago por el arrendamiento debe sustentarse en alguno de estos documentos, dependiendo del tipo de contribuyente que deba emitir o proporcionar dicho documento. En caso el arrendador sea contribuyente de tercera categoría, deberá emitir factura electrónica, ya factura física, ya pasó al olvido. Nota de débito y o crédito electrónica a partir del año 2017, de julio. Gastos efectuados en hoteles, bares y restaurantes, ¿no? Es lo que les mencionaba. Gastos a deducir, los gastos efectuados en hoteles, bares y restaurantes. El porcentaje a deducir es del 15%. Recordemos que este porcentaje ha venido cambiando, ¿no? Cuando estábamos, me recuerdo, en la época del COVID, este porcentaje había cambiado, era del 25%. Aparte de eso, que también se habían ampliado muchas más actividades a deducir por el tema de, por ejemplo, el tema de turismo, eh, claro, el tema de turismo, el tema de hotelería también me parece, también tenían sus propios porcentajes a deducir, ¿no? Pero para el 2024 y para adelante, 15%. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2019. Recordemos también, recordemos también el uso de medios de pago a partir de los 2.000 soles o de los $500, ¿no? Por el tema de la bancarización. El emisor, la empresa, la entidad que te emite el comprobante de pago, no esté de baja inscripción. Así como también no esté o no tenga la condición de no habido. Y también lo que les mencionaba, que en su actividad, en su ficha RUC, pues figure el CIU 55, ¿no? CIU 55 o CIU 56, dependiendo. Hoteles, bares y restaurantes. Para poder, pues para poder usar correctamente, o para poder deducir correctamente este tipo de gasto, se debe de consignar el DNI o RUC en el caso de extranjeros domiciliados, ¿no? Básicamente el DNI, por lo general es el DNI, tiene que figurar el DNI. Gastos efectuados en hoteles y restaurantes. A partir del año 2019, la regla general, el tipo de comprobante que te pueden emitir, boleta de venta electrónica. Ticket post también puede ser, ticket monedero, electrónico, notas de débito y crédito. Por lo común, boleta de venta electrónica, ¿ya? Regla de excepción. Cuando el emisor no puede emitir electrónicamente por causas no imputables a él, o cuando el punto de emisión se encuentra ubicado en una zona geográfica de baja o nula conectividad a Internet, porque también hay supuestos, ¿no? Ya, perfecto, yo soy una empresa pues que estoy obligada a emitir comprobantes electrónicos, pero yo me encuentro en un lugar que tengo pues bajo acceso a internet, no tengo mucha señal o hay algún inconveniente, dice, puede emitir boleta de venta, notas de crédito y notas de débito emitidas en formatos impresos y o importados por imprentas autorizadas. Solo en ese caso se puede emitir comprobantes eh, físicos, ¿ya? O comprobantes impresos, como lo quieran llamar. Siempre en cuando, pues, por causas no imputables a él, puede ser por el lugar, la zona geográfica donde se encuentre,
y no tenga mucha cobertura de internet, se tiene que presentar, ¿no? De esa manera. Se debe recordar que los comprobantes físicos emitidos en situaciones de contingencia, claro, en este caso voy a emitir comprobante por contingencia, deben ser informados a la SUNAT de acuerdo a la normatividad aplicable. Gastos por servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos. Consideraciones para la aceptación de este gasto. El pago debe ser considerado para el médico u odontólogo renta de cuarta categoría, ¿no? Es por eso que en este caso el médico u odontólogo nos va a emitir un recibo por honorarios, por lo que debe emitir un recibo por honorarios, así como registrar el pago indicando el medio de pago utilizado. Puede ser depósito en cuenta, en efectivo, dependiendo. Recordemos que a partir de 2.000 soles para adelante, con bancarización. Comprobante que sustente el gasto a partir del 1 de abril del 2017, recibo por honorarios electrónico, ¿ya? Recibo por honorarios físicos, ya no. El profesional debe tener registrada su profesión en la SUNAT. Tiene que figurar en su ficha RUC la profesión que tiene, médico u odontólogo, ¿no? También son considerados como gastos los servicios pagados a los citados profesionales, es decir, los pagos, valga la redundancia, pagados a los médicos u odontólogos, cuando el gasto corresponde a la atención de la salud de los hijos menores de 18 años. Como les mencionaba, yo puedo ir a hacerme atender a un odontólogo, a un médico, o también mis hijos, pero menores a 18 años, o pueden ser hijos mayores de 18 años siempre y cuando estos estén inscritos en el CONADIS. También se puede atender el cónyuge o la concubina en la parte no reembolsable por los seguros, ¿no? La condición de concubina se acredita con la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal de la oficina registral que corresponde a la oficina de los concubinos. Gastos por servicios profesionales de cuarta categoría. En este caso se encuentran los demás servicios que constituyen rentas de cuarta categoría, ¿no? Toda prestación de servicio brindada de manera personal, ¿ya? En el desarrollo de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio que no generan rentas de cuarta categoría. Demás profesiones que generan rentas de cuarta categoría, también voy a poder deducir. ¿Cuánto voy a deducir? El 30%. Consideraciones. El pago debe ser considerado para el prestador del servicio renta de cuarta categoría, debiendo emitir un recibo por honorarios electrónicos. También recibo por honorarios electrónicos, al igual que médicos y odontólogos, ¿no? Recuerden emplear el medio de pago o bancarizar siempre y cuando se realiza a partir de 2.000 soles o $500. El emisor no esté de baja de inscripción en el RUC y el emisor no esté como no ha habido, ¿no? Gastos por aportaciones a trabajadores del hogar, ¿no? El tema de salud. Gastos a deducir, la aportación de salud de trabajadores del hogar. ¿Cuánto va a ser? El 9% de la remuneración, de lo que yo le estoy pagando, ¿no? Concepto de deducir, importe pagado por concepto de aportación, el 9% de la remuneración. ¿Cuánto se va a deducir? El 100%, como les volví a mencionar. Recuerde que se puede deducir como gasto las aportaciones al Seguro Social de Salud que se realicen por los trabajadores del hogar, ¿ya? No es por el pago de la remuneración, ¿eh? Yo le puedo estar pagando, no sé, 2.000 soles a la trabajadora del hogar y esos 2.000 soles yo no lo voy a deducir. Solamente el 9% de la remuneración, ¿ya? El empleador debe estar inscrito como empleador en el registro de empleadores de trabajadores del hogar y sus derechohabientes. El empleador todavía se tiene que registrar como empleador de trabajador del hogar, ¿ya? El pago de la salud se va a acreditar mediante el formulario 1676, ¿sí? Bien, pasamos aquí. Ok. La atribución de gastos por arrendamiento y o subarrendamiento a que se refiere el tercer párrafo del artículo 26A del reglamento que corresponde al ejercicio 2024 puede ser presentada a través del formulario 709, ¿no? Esto es lo que les mencionaba.
A través del aplicativo 709, por el aplicativo a personas o desde la computadora se puede presentar la declaración. El cónyuge o concubino al que se le emitió los comprobantes de pago por los gastos efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho. Este es en el caso de sociedades conyugales, ¿no? El cónyuge concubino al que se le haya atribuido los referidos gastos luego de que los sujetos a los que se les emitió los comprobantes de pago presenten su comunicación. Asimismo, también se va a poder deducir en la declaración anual el ITF. El ITF establecido por la ley 2894 hasta por el monto equivalente a la renta neta de cuarta categoría. ¿Ya? El ITF. Movimientos que hemos tenido pues en los bancos también. El gasto por donaciones otorgadas a favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto empresas y entidades sin fines de lucro. Excepto entidades sin fines de lucro calificadas como entidades perceptoras de donaciones, cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines, por ejemplo, las beneficencias, asistencia o bienes sociales, o bienestar social, la cultural, educación, artístico, científico, salud, deportivo, entre otros. La deducción no podrá exceder del 10% de la suma de la renta neta de trabajo y de la renta de fuente extranjera. ¿Tiene un tope? Sí, tiene un tope. El 10%. ¿Ya? Bien. Ok, a ver, vamos a pasar. Quiero verificar un momento. Ya, esta parte. Dice, listo. El plazo para la presentación de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior es el señalado en el artículo 14 de la Resolución de Superintendencia 271-2019 y modificatoria. Dice, si se ha efectuado la deducción de las 3 UITs y no se encuentra obligado a presentar la declaración jurada anual, se procederá con la devolución de oficio a partir del día hábil siguiente al último día de vencimiento del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada anual. ¿Ya? Para ello, la SUNAT debe contar con el número de cuenta del CCI del trabajador a fin de efectuar la devolución mediante el abono en cuenta. Entonces, se tiene que ingresar con la clave SOL, el contribuyente tiene que ingresar con su clave SOL y verificar si tiene su CCI registrado. Recuerden que CCI para SUNAT nos va a servir para el tema de devoluciones, ¿ya? Y para que nos puedan pues abonar, en este caso a nuestra cuenta. Dice, a efectuar la devolución mediante el abono en cuenta de ahorros en moneda nacional abierta en una cuenta del Sistema Financiero Nacional. En caso de no proceder la devolución de oficio, se podrá solicitar la devolución de saldo a favor a través del formulario 1649, esto con la clave SOL también, para lo cual previamente se deberá haber presentado la declaración jurada anual, renta en la cual se seleccionará la opción devolución y un monto mayor a cero para devolver. En caso de no solicitarse con el formulario 1649, se va a tener que presentar de forma presencial en los centros de servicio a nivel nacional con el formulario 4949, ¿no? El formulario oficio. Ok, recordemos que para todas las personas que presenten su declaración y les toque un importe por pagar y es un importe elevado, por ejemplo estamos hablando de 8.000, 6.000, 7.000 soles, se puede marcar la opción de fraccionamiento o podemos fraccionar dicha deuda, ¿ya? Marcar la opción de fraccionamiento por todo el importe del impuesto que elija fraccionar. Considerar que la deuda a coger debe ser mayor o igual al 10% de la UIT. Hay que tener en cuenta eso. Para poder fraccionar, la deuda debe ser mayor o igual al 10% de la UIT. El sistema permite un enlace con el formulario 687 solicitud del fraccionamiento.
En caso la deuda del impuesto anual sea menor a 3 UITs y el plazo no mayor a 12 meses, no se paga cuota de acogimiento. Recordemos que cuando nosotros fraccionamos y consignamos un plazo mayor a 12 meses, normalmente nos solicita pues una cuota de acogimiento, ¿no? Se tiene que pagar esa cuota de acogimiento ese mismo día para que nos puedan aceptar ese fraccionamiento, pero en este caso no. En caso de la deuda de impuestos sea menor hasta 3 UITs y el plazo no mayor a 12 meses, no se va a pagar la cuota de acogimiento. Eso es lo que nos dice. Y por último, en caso la deuda sea mayor a 3 UITs y el plazo mayor a 12 meses, ya este es diferente, el importe de la cuota de acogimiento estará en función al plazo solicitado en el fraccionamiento hasta 72 meses. ¿Sí? Recordemos que el fraccionamiento, valga la redundancia, se puede fraccionar hasta en 72 meses, ¿no? Pero la deuda no puede ser menor a 5%. Estamos hablando, pues, en este caso de 258, me parece, aproximadamente. 258, sí. Bueno, en esta parte vamos a tener también un caso práctico que lo vamos a tratar en la siguiente sesión. De todas formas, pues, si tienen alguna duda o tienen alguna consulta que realizar, lo pueden mencionar, pueden escribir en los comentarios. Igual, de todas formas, pues, el próximo video se va a tratar acerca del caso práctico de la renta de trabajo. Esperemos que se realice antes de la declaración anual para que todos ustedes pues estén un poco más empapados y puedan presentar su declaración anual de forma satisfactoria o de sus familiares, de sus clientes, entre otros, ¿sí? Bien, mi nombre es Steve Paredes y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias.